vemos un esqueleto completo de canino. El esqueleto axial está compuesto por ¿cuáles? Cuando hablamos de esqueleto axial, Él la tiene. columna vertebral. Y el apendicular, el apendicular, ¿okay? Lo vemos aquí en otro color. Miembro anterior, miembro posterior. Miembro anterior, ¿cuáles son los huesos? Y en el miembro posterior, dorsal, vemos tibia, peroné, tarso y los dedos. Aquí vemos una figura completa del esqueleto de Un caballo. equino. Pasar a la próxima. Sí, ya veo. Miren, esta pared también se debería pintar, porque miren cómo se ve mal la pantalla, porque está toda desconchada. Yo puedo venir a raspar. Hay que rasparla y ponerle una pinturita de aceite de repente. Yo pinto. Blanca. Bueno, vemos la parte de canino y equino, lo que sería la columna vertebral, parte del esqueleto axial. Dale la próxima. Ok, aquí tenemos vértebras cervicales de equino. Este es el atlas, axis, segunda, tercera, cuarta vértebra cervical. Una vista ventral y una vista dorsal. El atlas, que ustedes saben que es una vértebra atípica, ¿okay? Porque no tiene cuerpo, tiene solo arco, y va a presentar un ala, el ala del atlas, una fosa alar ventralmente y unos agujeros que serían ¿cuáles? Agujero transverso, ¿okay? Agujero vertebral y un agujero u orificio alar. Esos serían los orificios que vemos en el atlas del equino. Una vista ventral con una tuberosidad ventral, vemos la fosa del atlas. ¿Okay? Aquí, para articularse con, se cae un pedazo, con el occipital, la apófisis espinosa del axis, también la podemos ver aquí. Estas diapositivas te las voy a pasar en el grupo de Telegram para que la puedan, a veces se pierde de allá para la página. La próxima. Fíjense el axis con la apófisis espinosa que se proyecta caudalmente sobre la tercera vértebra cervical. Tenemos la apófisis odontoide. Y en el perro, esta es en el perro, fíjense cómo la apófisis espinosa es más extensa y se extiende más hacia adelante. Mira, la apófisis odontoide pasa por completo sobre el cuerpo, sobre la parte ventral del arco del atlas. ¿Okay? Vemos el agujero vertebral y las apófisis o las superficies articulares. Dale, a ver qué vamos a poner. ¿Devolver al anterior? Ok, dale. Déjame apagar esto porque no le he puesto el nombre extensivo. Ahora el atlas en el perro. En el caso del atlas del canino, las alas del atlas no son tan incurvadas, se desplazan lateralmente de manera recta, no están incurvadas, de manera que la fosa no es tan profunda y tenemos un agujero o foramen transverso, tenemos el vertebral, pero el agujero alar se convierte en una escotadura, llamamos escotadura alar. ¿Okay? Fíjense la apófisis odontoide del axis, cómo pasa sobre la parte interna del atlas, llega hasta acá, la apófisis odontoide. Este es el axis, que vemos el atlas, fíjense las alas del atlas, que tenemos la escotadura alar.
escotadura alar. Aquí vemos mejor la escotadura alar, el agujero vertebral y tenemos el foramen o agujero transverso. Ese es el atlas del perro. Ese es el atlas del perro. Yo me acuerdo bien que hay una diferencia anatómica que en los primeros dos huecos del atlas. Hueco no. Agujero. Orificio. Foramen. Es incompleto en el perro, mientras que en el caballo. Esto, el foramen alar o el agujero alar forma una escotadura. No es como tal un agujero, sino una escotadura. Esa es. Ya. Mañana esto lo vamos a ver en las piezas. ¿Okay? Mañana vamos en la práctica, vamos a tener el huevo aquí de atlas, de perro, de canino y vamos a verlo. ¿Verdad? Esta diapositiva no puedo pasar por el Esto se las puedo pasar por el grupo. Uy, no. ¿Qué vértebra será esta? torácica. Una vértebra torácica, la conocemos bien por la apófisis espinosa, que es más elevada, y fíjense la apófisis transversa más corta. Séptima vértebra torácica de caballo. La próxima. ¿Y esta vértebra típica de qué segmento? Lumbar. Tenemos una apófisis espinosa más corta, pero las apófisis transversas sí son más largas. Este es el cuerpo de la vértebra y aquí tenemos el canal vertebral. El canal vertebral no tiene que pensar en cuál es, ¿verdad? Lo forma cada una de las vértebras. Es el paso a través de todas ellas. Tiene el cuerpo y tiene el arco. Esa es la última, ¿verdad? Esta es la última vértebra lumbar, que tiene una superficie articular para el sacro. Dale la próxima. Ahora, estas son vértebras lumbares, pero de perro. ¿Qué diferencia le ven? La apófisis transversa ¿Qué le pasa a la apófisis transversa? no están lateralmente. Ajá, no se dirigen lateralmente, O sea, no, totalmente no. ujú, sino que se dirigen hacia delante. ¿Ves? Los que tienen el perrito allá cerca la pueden ver. ¿La vieron? ¿Hacia dónde se dirigen? Ahí se ve para Hacia atrás. Entonces esta es la quinta vértebra lumbar, aquí tenemos la primera y vemos cómo se dirigen cranealmente las apófisis transversas. La próxima. Yo puedo ponerles una vértebra, identifique esa vértebra de qué especie es y por qué. ¿Ves? O un atlas, que de qué especie es y qué diferencia tiene con otra especie. Así es la pregunta. ¿Ah? Bueno, sí. O Que un también es una diferencia bastante clara. Ajá. Con la. Estas son tres vértebras de perro. Tenemos. Esta es una vértebra torácica, una vértebra lumbar y esto Sacro. sacro. ¿Cuántas vértebras sacras tenía el perro? 3. Tres. si era 3. ¿Y el caballo? 5. Dale la próxima, que por ahí vamos a ver más sacro. Bien. Tenemos un sacro en caballo, un sacro en perro. Fíjense las alas del sacro como son más alargadas. Tenemos los orificios sacrodorsales, igual que hay los sacroventrales. Aquí tenemos una vista ventral del sacro del perro y aquí una dorsal. Aquí tenemos los forámenes sacroventrales y los sacrodorsales. ¿Okay? Y fíjense el ala del sacro cómo se dirige lateralmente, mientras que en el perro lo hace más cranealmente. La próxima. El esternón. El esternón de perro tenemos uno, así que lo cuidan. Cuidadito se pierde. O sea, no. O se rompe. Ve que si lo rompen tienen que le deben el alma a la profesora. Literalmente. Tenemos uno solo. No hay de caballo, nunca ha habido de caballo. Me quiero matar, pero hay un punto. Hay que buscar uno. Bien guardado. Aparte que muchas veces se separan las terneras, pero es que se quedó bien. Por la fuente de Plaza Alto tiene un perro muerto. Un perro muerto. Bueno, pero ese es de perro, no de caballo.
difícil es conseguir de caballo. Sí, El no. perro es más accesible, pero Pero de perro de no. caballo. Ok, entonces tenemos la... Fíjense que el esternón del caballo, es aplanado lateralmente. ¿Sí? Esta es una vista dorsal. Esto formaría aquí el piso de la cavidad torácica, ¿verdad? La superficie dorsal. Y aquí tenemos una vista lateral, con su cartílago, el manubrio del esternón, el cartílago sifoide. Vemos las costillas verdaderas, que son las que llegan directamente al esternón. El resto lo hace a través del cartílago de prolongamiento. Dale la próxima. Fíjense en el perro, el esternón es como más tubular, digamos, ¿no? Es más, como más pequeño, bueno, por supuesto que es más pequeño, pero es más como redondo, pues más circular, como decir esto. ¿Ok? Más tubular. Sí. En cambio el del caballo es plano lateralmente. Dale la próxima. Bueno, vemos las costillas bastante delgadas. Aquí tenemos un esternón otra vez de caballo. Fíjense la vista lateral, que como es plano. ¿Ok? Manubrio del esternón, cartílago sifoide, y vemos las costillas verdaderas. Y ahí está uno de perro, ¿lo ven? ¿Qué diferente es? Rarito. Parece un simple. La próxima. Costillas verdaderas, externales, que son las que llegan directamente al esternón. En el caballo 8, en el perro son 9. Por lo tanto, si no hay flotantes, las flotantes pueden haberlo o no pueden haberlo. O sea, y Es tampoco... inconstante en el caballo. Sí. Vamos a ver muchas cosas que son importantes. Que de repente un número de falange, un número de... Pero esto es el patrón. Si son 18 costillas y hay 8 externales, hay 10 falsas. Ahora en el perro son 9 externales, 3 falsas y una flotante. Ahora me dijo que yo soy una araña. Con el veneno que queda Ajá. una araña. Vamos con el esqueleto pendicular, ya hablamos, ya me dijeron cuáles eran los huesos del miembro torácico o miembro anterior, ¿verdad? La próxima. Mi La escápula. favorita. Pasa la otra, a ver cuál se ve mejor, si esa o la siguiente. No, como que la anterior, ¿verdad? Sí. Sí, la anterior. Casi Más invisible. bonita. Sí. Bueno, la escápula con su superficie lateral, su superficie medial, sus bordes, dorsal, craneal, caudal, en los ángulos, ¿ok? Dorso craneal, caudo ventral, no se los voy a describir la escápula porque ustedes lo saben. Vamos a la diferencia. Tenemos una espina, tenemos una espina escapular con una tuberosidad de la espina, la cavidad glenoidea. Aquí tenemos la apófisis supraglenoidea. ¿Ok? Profesora, Tenemos- ¿bien cuál es que ¿En cuál carece es de acromión? ¿En el perro o en el En el caballo? perro. En el En perro. el perro, no se los he hablado porque aquí no lo hay. Este es el caballo. Este caballo. Entonces tenemos una apófisis o tubérculo supraglenoideo y en la superficie medial tiene esta proyección que es la apófisis coracoide. Apófisis coracoide de la escápula y está en el lado medial de la tuberosidad supraglenoidea. Esta es la cavidad glenoidea, aquí tenemos la tuberosidad glenoidea. Fíjense que no hay acromión. En el bovino sí había acromión. En el perro no lo hay, en el caballo no lo hay. Y tenemos dos fosas donde la supraespinosa es de menor tamaño, ¿verdad? Que la infraespinosa. Tenemos la fosa subescapular también. Y aquí un cartílago de prolongamiento. La siguiente, que es la que no se ve bien, vemos la espina escapular con la tuberosidad de la espina, la tuberosidad supraglenoidea y en la superficie medial vemos la apófisis coracoide. Ahora la del perro, ¿ok?
tenemos una espina escapular sin una tuberosidad de la espina y tenemos un acromión bastante desarrollado. Igual tenemos una tuberosidad supraglenoidea con su apófisis coracoide. ¿Ok? Pero la diferencia entonces en el caballo no hay acromión. La espina escapular tiene una tuberosidad de la espina. Las dos fosas supra e infraespinosas, la supraespinosa es menor que la infra. En el perro son muy similares las dos fosas. ¿Ok? ¿Pueden apreciar ahí las diferencias? Sí. Dale la próxima. Muchacho, no he terminado biología y ya estoy fría. Vamos con el húmero en el equino. El húmero es un hueso como medio retorcido, hay un surco muscular que es en espiral. En su extremidad proximal vamos a tener lo que es la cabeza, ¿ok? Y las tuberosidades lateral y medial con su surco. Ok, en el caballo vamos a ver una tuberosidad deltoidea lateral bastante pronunciada. Fíjense, yo tengo que apuntar. Muchísimas gracias. La tengo aquí cerquita al lado. Es que se ve apuradito. Y en el extremo distal tenemos unos cóndilos lateral medial, esta es una vista craneal, ¿ok? Y aquí tenemos una fosa que sería la fosa coronoide. Caudalmente tenemos una fosa que es la fosa del olecrano o fosa olecraniana. Entonces tenemos fosa coronoide anterior, fosa olecraniana posteriormente, donde se va a colocar allí el acromión del cúbito. Dale la próxima. En el perro tenemos una tuberosidad deltoidea, pero más disimulada que lo que la tiene el caballo. Igual tenemos la cabeza, el húmero, las tuberosidades, los cóndilos. Tenemos una fosa coronoide o fosa radial y tenemos una fosa olecraniana. En el caso del perro, esas dos fosas se unen, ¿okay? La fosa radial y la fosa olecraniana se comunican a través de un agujero que lo llamamos agujero supratroclear. ¿Okay? El agujero supratroclear. Está presente en la mayoría de los carnívoros mamíferos, ¿no? En los carnívoros, incluso en el felino la tiene, pero no media, sino lateral. Pero también tiene ese agujero supratroclear. Otra cosa de la que se pueden fijar para diferenciarlo más fácil es que la del caballo es más similar a la que ya vieron en bovino, la misma apariencia, y la del perro es más fina. Sí, en términos generales son unos huesos más finos, más estilizados. Y si vemos los de cerdo son mucho más rústicos que en el bovino incluso. ¿Okay? Más grotesco, digamos, más grueso. Esa fosa también le sirve si, por ejemplo, están comiendo chivo y le ven un agujerito ahí en el húmero. Están comiendo perro. Y le están metiendo perro por chivo. La próxima. Sabe igual, sabe igual. Bien, el cúbito y radio o cúbito y ulna. Según la nueva terminología, ulna, el cúbito es ulna, ¿verdad? Suena feo. ¿Sabemos eso? Radio Sí, radio y ulna. Radio y cúbito, lo llamamos más coloquialmente. Ya va a ser más coloquialmente ahora. Sí. Ya no es oficial. Ok, entonces tenemos el radio con una tuberosidad radial. En el caso del caballo, el cúbito no llega hasta el extremo distal, llega hasta el tercio superior y llega a osificarse, se osifica con el radio. Bien, hay dos núcleos de osificación, uno distal y uno proximal, y en el medio de ellos hay un espacio interóseo. El distal se osifica más rápido. El proximal lo hace ya en más avanzada edad. Incluso hay una articulación allí. En el cúbito vamos a conseguir la tuberosidad del olecrano, la apófisis anconia y una escotadura troclear.
¿ok? Escotadura troclear, apófisis anconia, tenemos la tuberosidad del radio y tenemos la tuberosidad del olecra. Dale la próxima. En el caso del perro, este cúbito sí va hasta el extremo distal del radio y no llega a osificarse como en el perro. Esto, ¿cómo? Como el caballo. Esto le va a permitir hacer este movimiento. El caballo no lo puede hacer, ¿verdad? Porque llegan a osificarse. Ya vamos a hablar de movimiento. Supinación, pronación. Se lo permite hacer algo, no tan... No completamente, pero sí. No tiene completamente cierta como lo hacemos libertad. los humanos, pero pueden hacerlo parcialmente, digamos, esos movimientos. Mientras que en el caballo nunca. La próxima. Ay, qué bonito. Vamos con los carpos. Los huesos del carpo se disponen en dos filas. Fila proximal, fila Esa distal. imagen no la subiste vos. ¿Ok? En la fila proximal, en el caballo, tiene todos los huesos carpianos. Fila proximal, de adentro, medial a lateral, tenemos carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital, carpo accesorio. Y en la fila distal tenemos C1, que no lo vemos porque está en la parte posterior, C2 y C2, C3, C4. El 1 estaría posterior. El 1 es inconstante, no siempre está. Sin embargo, como base para la descripción, decimos está. A veces es un nódulo cartilaginoso, ni siquiera articulado, sino ubicado entre los tendones. Puede o no puede estar, el C1. Tenemos C2, C3, C4 en el caballo. ¿Ok? En el caso del perro, vemos aquí, tenemos que el carpo radial y el carpo intermedio se fusionan en uno solo. Carpo radial más carpo intermedio, tenemos carpo cubital, carpo accesorio. C1, C2, C3, C4. Esos son los huesos del carpo. Bueno, los dedos, ahí vemos hay otras diapositivas, no vamos a hablar de los dedos. Vamos a salir del carpo, creo que otra de carpo. Sí. Fíjense el C1. Esta es una vista medial del carpo de equino y esta es una vista lateral. Tenemos la vista medial, vemos el carpo radial, este es el carpo accesorio, y aquí tenemos el C1 posterior. Y una vista lateral, tenemos el carpo cubital, el carpo accesorio y el C4. El metacarpo. En el caso del caballo se desarrolla el tercer metacarpiano. ¿Ok? Básicamente nos está haciendo una enseñanza con las manos. Sí. Segundo y cuarto rudimentario. Y el que se desarrolla es el tercer metacarpiano. Ellos quedan, aquí en la vista craneal tenemos una tuberosidad del metacarpo. Vamos a ver distalmente una sola tróclea, una sola tróclea con dos cóndilos. Mientras que en el bovino vemos dos trócleas. El bovino tiene ¿cuántos dedos? ¿Ah? El bovino. Dos. ¿Y el caballo? Uno. ¿Y el perro? 5. De resto, es similar, es un solo, digamos, que llamamos gran meta. En el bovino se fusiona, 2 y 3. Aquí el que se desarrolla es el tercero. Y el 2 y el cuarto son rudimentarios. Dale la próxima. Profe, una pregunta. ¿Por qué dice que hay 4 metacarpianos? El 1 no está, está el 3, que es el que se desarrolla. El 2 rudimentario y el 4. O sea, ¿Ok? Son los Esos son los nombres, o sea, no son los números, sino esos los son los nombres. nombres. Ya. Porque los otros no existen. Ya. No existe el 1, no existe el ellos 5. tomaron en base la anatomía humana para hacer el estudio de la anatomía animal. Por eso es que toman en cuenta la cantidad de... Por eso el dedo número 1 no aparece ahí, porque no existe en el caballo. Nunca se desarrolla, sino que empiezan por el segundo, tercer y cuarto dedo. Gracias.
que el segundo y el cuarto son más, están ahí más de lujo que de lo que funciona en realidad. Dale la próxima. Vamos con el dedo. Decíamos tiene un solo dedo con 3 falanges. Falange 1, falange 2, tercera falange. La primera falange la podemos clasificar como un hueso largo, la segunda como uno corto y la tercera como un hueso irregular. Tiene 2 sesamoides proximales entre el metacarpo y la primera falange y un sesamoide distal entre la segunda y la tercera falange que lo llamamos navicular. Esto es una vista palmar y esta es una vista dorsal. Fíjense que la primera falange tiene una zona triangular rugosa donde va a insertarse en el ligamento. La segunda es hueso corto. El hueso navicular es alargado, una lanzadera alargado. Y la tercera falange, van a leerse su descripción, tiene su pared dorsal, la suela, ¿okay? Tiene una superficie flexora, la apófisis del extensor, un surco, que le llamamos surco parietal porque está en la superficie parietal, y unas apófisis que le llamamos apófisis palmares. En la del miembro posterior, la falange del miembro posterior le llamamos apófisis plantares. La del miembro anterior le llamamos apófisis palmares. Una línea semilunar y unos agujeros en la suela. Y esta es la cara flexora. Siguiente, una vista lateral, donde podemos ver la ubicación de los huesos sesamoideos. Sesamoide proximal, sesamoide distal o navicular. Aquí vemos el surco parietal y la apófisis del extensor. ¿Qué músculos se insertan en la apófisis del extensor? Uno de los músculos extensores. Ustedes pueden. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿Pero por qué no lo dices así? Porque no me acuerdo tampoco. Vale, aquí estaré. De todas formas, cuando veamos músculos, vamos a ver en el kino. Ok, vamos entonces ahora con los dedos en el perro. Vimos que el caballo tiene un solo dedo. Ahora, en el perro, aquí tenemos una vista dorsal y esta es una vista palmar. Vamos primero a ubicar. En la vista dorsal tenemos 5 falanges, 5 metacarpos, perdón. 1, 2, 3, 4, quinto metacarpio. Con sus falanges. El dedo 1 tiene solamente 2 falanges, el resto tiene 3. Falange 1, falange 2, falange 3. En la tercera falange es donde está la garra. ¿Okay? Dorsalmente vamos a conseguir un hueso sesamoide en cada una de las articulaciones metacarpo-falángica, menos en la primera. Ahora, con una vista palmar, podemos ver que no hay uno, sino 2 huesos sesamoides en cada una de las articulaciones metacarpo-falángicas y en el dedo 1, una sola. ¿Cuántos sesamoides tenemos en la mano entonces del perro? 2, 4, 6, 8, 9 palmar y 4 dorsal. Serían 13 huesos sesamoides en la mano del perro. La próxima. Ok, aquí la vemos unidos. Fíjense los sesamoides. Aquí tenemos los metacarpos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos los huesos del carpo. Y aquí la vista palmar con los 2 sesamoides y uno en el primer dedo. La próxima. Bueno, vamos ahora con el miembro posterior. Dale. Ilion, el hueso coxal, que está formado por ilion, isquion y pubis, ¿verdad? Vamos a irnos a la diferencia. Aquí tenemos una vista dorsal del coxal, aquí tenemos una vista lateral.
Esta porción del hueso es el isquion, no, ilion. Esta, isquion. Y esta, pubis. ¿Okay? La pubis es la que se dirige hacia adelante. Pubis, isquion, ilion. Y aquí tenemos estos dos grandes agujeros, que son los agujeros obturadores. Tenemos una cavidad acetabular. ¿Okay? Bien, en el ilion vamos a conseguir una tuberosidad coxal y una tuberosidad sacra. Aquí viene el sacro, ¿ves? Aquí está entonces una tuberosidad sacra, aquí tenemos una tuberosidad coxal y aquí una tuberosidad isquiática con un arco o escotadura o arco isquiático. Tuberosidad isquiática, tuberosidad coxal, tuberosidad sacra. Ojo con esto porque vamos a ver lo que pasa con esas tuberosidades en el perro, que son muy diferentes. Bueno, esta imagen también es en el caballo. Fíjense que la cavidad acetabular no es completa, ¿ok? Es incompleta medialmente y eso va a cerrarse luego como un ligamento acetabular transverso. Esta sería la tuberosidad, ¿qué? No, no es la sacra. No, la sacra. Coxal. Coxal. ¿Y esta? Sacra. ¿Y esta? La isquiática. Ok, la próxima. Ahora en el perro tenemos ilion, una vista lateral, tenemos este es el isquion, el pubis no lo vemos bien porque es medial. Aquí tendríamos pubis, este es medial, el sacro. Tuberosidad isquiática, vamos, ¿verdad? Ahora fíjense con las alas del ilion. En el caballo estas alas se disponen así. En el perro hacen así. Entonces, la tuberosidad, que es la que va en el medio en el perro, en el caballo, sería la sacra, es dorsal. Y la tuberosidad coxal, que es la lateral en el caballo, se hace ventral. ¿Okay? Las alas entonces del ilion en el caballo se extienden lateralmente, ajá, y en el perro lo hacen vertical. Lo vamos a comprender mejor en la práctica cuando veamos la pieza en las manos. Pero sí quiero que se lleven ya las ideas. La próxima. Ahora, ¿qué hueso es este? El fémur. Fémur en el caballo, bueno, ustedes saben que tiene una cabeza, que tiene un trocánter mayor, ¿okay? Cresta intertrocantérica, la fosa. Tiene en el extremo distal cranealmente la tróclea y caudalmente vemos los dos cóndilos. En esta tróclea se desplaza ¿quién? La rótula. Y en el caballo vamos a tener esta estructura que se dirige lateralmente, que es el tercer trocánter. Tercer trocánter o trocánter tertius. ¿Okay? Lo tiene el caballo, el perro no. Y sirve para inserción del músculo glúteo superficial. Tenemos una fosa supracondilia, está sobre el cóndilo, ¿okay? Los epicóndilos, lateral medial. Que resaltamos aquí un tercer trocánter. Dale la próxima. En el perro, bueno, seguimos con el caballo. Tercer trocánter, lo vemos acá. Y aquí el trocánter menor. Trocánter menor, medial, tercer trocánter lateral. Y el trocánter mayor, la próxima. Ahora en el perro. Igual tenemos la cabeza, los trocánteres, pero no tenemos el tercer trocánter desarrollado como veíamos en el caballo. Tenemos trocánter mayor, trocánter menor. Tenemos en el extremo distal la tróclea y tenemos los dos cóndilos con su fosa intercondilia. Dale. La tibia con, ¿cómo se llama este huesito? Peroneo, fíbula. Fíbula. ¿Ok? O fíbula. Esta es la nueva terminología. ¿Ustedes saben lo que es un acta anatómica? ¿Qué? El acta anatómica. No.
no saben, no la conocen. Cada tantos años se reúnen los especialistas y actualizan las nóminas anatómicas. ¿Ok? Entonces, en una de esas reuniones le cambiaron el nombre al peroné por fíbula, ¿ok? Y al cúbito por ulna, y así en cuanto a arterias muchos nombres también modifica para tratar de unificar, ¿sí? Unificar esos términos en diferentes especies. Hay una nómina anatómica humana, hay una nómina anatómica veterinaria y hay una nómina anatómica aviar. Las aves se rigen por otra nómina anatómica. Hay otros términos que van a ver muy diferentes. Es cuando yo digo que lo hacen simplemente por entretenerse, por molestar un ratico. Ustedes busquen en Google nómina anatómica veterinaria. No sé, pero creo que la última es del 2004. No sé si le elaboraron otra. Ojalá que no. Bueno, tenemos, entonces esto es una vista caudal, una vista dorsal, donde tenemos esta tuberosidad tibial, que llaman ¿okay? En la superficie proximal articular está esta espina o proyección intercondilia, porque va entre los dos cóndilos del fémur, y vamos a ver cómo, bueno, cuando vimos ahorita de articulación, hablamos de eso. Y la fíbula, que tampoco llega al extremo distal del radio, igual que pasa con el cúbito, ¿verdad? Aquí tenemos una rótula, la otra lámina, la misma. ¿Qué dijeron? Llaman a Johanna. ¿Será el novio, profe? Ah, ya no lo ama. Triste por él. Triste por él. Bueno, darle al peroné, la cabeza del peroné, todo y están fusionados también, ¿ves? Llegan a fusionar. La próxima. En animales ya mayores. Ahora en el perro, ese peroné sí es completo. Sí es completo. Igual que pasa con el cúbito. Por ahí un peroné de perro y le pregunto, identifique este hueso y diga la especie. La otra. Los tarsos. Tarso. Este es el tarso. El calcáneo o tarso peroneo. Y aquí, astrágalo o tarso tibial. Tarso peroneo, tarso tibial. Después tenemos tarso central. Aquí tenemos T1 y T2 fusionados, T3, T4. Entonces aquí en el caballo se fusiona T1 con T2. Mientras que en el perro tenemos el tarso peroneo, tarso tibial, tarso central, T1, T2, T3, T4. En el carpo del caballo no se fusiona ninguno, sino en el perro. Carpo radial con carpo intermedio. Ahora en el tarso el que se fusiona es en el caballo, que se fusiona el T1 y el T2. ¿Bien? Para que vaya haciendo las comparaciones. Dale la próxima. Bueno, tarso en el caballo, una vista lateral, una vista medial. Este sería el tarso ¿qué? Tarso central, y aquí tendríamos T3 y aquí T1 con T2, T1, T2 que se fusionan, T3, tarso central, tarso tibial, tarso peroneo o calcáneo y astrágalo. Ahora, si tenemos una vista lateral, ¿qué tarso es este? El cuarto, y este es el central, y este es el T3. ¿Entendido? Sí. Bien, en el perro, ¿qué pasa con los dedos? En el miembro anterior decimos que teníamos 5 metacarpos. Aquí hablamos de 5 metatarsos, pero el primero es rudimentario. Muy rudimentario. Esta es una vista dorsal. Y esta es una vista palmar.
es muy rudimentario y no tiene falange. No tiene falange. Hay perros, hay algunas razas de perros que pueden ver como un dedito supernumerario en la parte de atrás, incluso ni siquiera articulado, con una unita. Hay razas en que lo pueden presentar, se le puede desarrollar, pero normalmente no se presenta ese dedo 1. El mío nació con 6. Con 6. ¿Han visto casos? Polidactilia. En humanos también se da. En humanos también se da. Entonces tenemos un sesamoide menos, porque no tenemos el sesamoide en la cara plantar, en la superficie plantar, en la articulación del metatarso con dedo. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre un metacarpo y un metatarso de quina? Es igual, se desarrolla el tercero. Tenemos el 2 y el 4 rudimentarios. Pero ¿cómo podemos diferenciar si es metacarpo o metatarso? ¿Por qué? Por la forma. ¿Qué forma? La una es como cuadrado y la otra es como cóncavo. Más redondo. Más redondo. Más redondo. El metatarso es como tubular, es más redondo al corte transversal. Y el metacarpo es plano, más plano en su superficie palmar. En la similitud. Entonces aquí tenemos, esa sería la diferencia. De resto, igual tenemos la tróclea con los cóndilos y lo mismo que se desarrolla. Se dice que también que el metatarso es un poco más largo que el metacarpo. Pero claro, comparando eso con el mismo animal. Bien, no vamos a decir, no, porque este es más largo el metacarpo que de lo que tenemos aquí. No, eso es cuando se compara en el mismo individuo. Ahí la próxima. Con cabeza. Con la cabeza, bueno, vamos a identificar algunas estructuras básicas. Tenemos, fíjense, una órbita ocular que es completa, hueso nasal, hueso maxilar, incisivo, mandibular. Aquí tenemos el occipital con su apófisis yugular, parietal, ¿ok? Parte del temporal. Este sería el orificio infraorbitario y aquí arriba tenemos supraorbitario. Y esta proyección que vemos aquí en el hueso maxilar, el cigomático maxilar superior, es la cresta facial. Esa cresta facial, tomen la atención porque nos va a servir para delimitar el seno maxilar. Hay unos espacios interdentarios bastante amplios entre incisivos y premolares. También podemos observar aquí de diferencia esta escotadura. Una escotadura entre el hueso nasal y el incisivo, que lo llamamos escotadura naso-incisiva. ¿Okay? Donde cuando vemos respiratorio vamos a ver que allí ubicamos a la falsa nariz o el divertículo nasal. La mandíbula con su rama, su cuerpo, su apófisis coronoide que la vemos acá, tiene un cóndilo para articular con el temporal y un ángulo, que está un agujero mentoniano. Dale la próxima. Bien, este es en perro. Están señalados en colores los distintos huesos. Fíjense que en perro, vamos a ver unas diferencias generales. La órbita ocular no es cerrada, está abierta. Eso también pasa en los felinos. Si quieren, ahí tienen un ejemplo de tigre. Un tigre. Lo cierra un ligamento. Habían cerrado un ligamento, pero es abierta, no es cerrada. No tenemos entonces un agujero supraorbitario, pero sí tenemos el infraorbitario. La mandíbula, aunque vamos a ver otra mandíbula, tiene una apófisis angular que no tiene el caballo. ¿Okay? Tiene apófisis coronoide, tiene su cóndilo y tiene una apófisis angular. Y fíjense qué pasa con la escotadura nasoincisiva. ¿No la ven, verdad? No la hay. Es una abertura piriforme. No hay escotadura, una abertura redonda, piriforme. Tampoco conseguimos esos amplios espacios interdentarios. ¿Okay? Fíjense cómo hay Ya me devuelvo.
aquí la cresta nucal es más pronunciada y esta cresta sagital también es más pronunciada en el perro. La próxima. Ahí están los tipos de cráneos. Mientras que en el caballo solo hay un Hay tipo. 3 tipos de En el caballo un solo tipo de cabeza, pero en el Branquio, perro. meso y dólico. ¿Ya terminaron, Alex? No, el receso nomás. Mm. ¿Cómo están, muchachos? Ay, tiene un Pasando frío, receso. ¿verdad? Pasando frío, Nosotros ¿verdad? también vamos a tener receso. ¿Y qué más? ¿Cómo han empezado? ¿Bien? Bien. Tenemos receso. Vayan comparando. José Manuel se fue. No, pero esta está. Ya me acordé, dice que ya me acordé de lo que le iba a decir. ¿Qué le digo? Si lo veo. Que me acordé de lo que le iba a decir. Que ahorita, si lo logro ver antes de irse él o irme yo, le digo. Ok, entonces en el perro vamos a ver que los tipos de cabeza son diferentes según la raza. Ya me vas a hacer callar. Dele con el palo. Ajá. Según la raza. Conocemos razas de cabeza El pug, por Chata. ejemplo. el bug, muy chato, ¿verdad? ¿Qué otro? El bulldog. El bulldog. El El boxer. boxer. Tenemos, hay perros que tienen cabezas muy largas. Pastores alemanes. El golden retriever es dólico-cefálico. No. Mesocefálico. Brachiocefálico. Todos siberianos. Y hay perros que no tienen, sobre todo los criollitos, que no hay predominio de una longitud sobre la otra. Entonces, en base a eso clasificamos las cabezas de perros en 3 tipos. Aquellas cabezas anchas, tipo bulldog, donde predomina la anchura sobre la longitud, la llamamos brachiocefálica. ¿Ok? Aquellas de cabeza larga, donde predomina la longitud sobre la anchura, la llamamos dolicocefálica. Y cuando no predomina ninguna de estas 2 dimensiones, la llamamos mesaticefálica. Anoten. Es Mesati- mejor que lo anoten. Mesaticefálica. Es muy suave anotar. Brachiocefálica, dolicocefálica y mesaticefálica. Yo puedo poner en el examen una cabeza, diga qué tipo de cabeza es y por qué, y nombre alguna especie o alguna raza a la que la presente. ¿Ok? Pero va a poner Piense la abertura, una abertura piriforme, sin escotadura. ¿Ok? Cerrada, abierta la órbita, sin el agujero infraorbitario. La cresta nucal, muy pronunciada. Sobre todo mientras más largo se hace, más pronunciado. La próxima, creo que es la última. No. ¡Ah, no! Ahora, ¿qué falta? Bueno, la última de osteología. De teología, vamos por la mitad, profe. La última de osteología. No, faltan 2. Y el receso. Ok. Sí, yo estaba pensando, más un receso antes de seguir con... A mí se me baja la atención con el calor. con un receso. Ok. Recomendable. Ok, entonces tenemos mandíbula. Bueno, ya yo les había dicho que tenía aquí su cóndilo, aquí la apófisis coronoide, una fosa macetérica que es más pronunciada en el perro, y en el perro tiene esta apófisis angular, ¿ok? Apófisis angular, apófisis coronoide. Fosa macetérica más pronunciada. ¿La de la próxima? Todavía no. Bueno, esta sería en caballo la apófisis. ¿Apófisis qué? ¿Te la acabo de decir? Coronoide del hueso maxilar inferior o mandibular. Fíjense cómo se asoma, ¿no? Cómo lo vemos. Y aquí podemos apreciar la fosa orbitaria abierta. La próxima. Ajá, vamos con los senos. Esos huesos de la cabeza, recuerden que son huesos planos. ¿Ok? Y entre esas 2 láminas de huesos planos podemos conseguir espacios, que lo llamamos senos. Lo vieron en bovino, ¿verdad? Bien, hay un seno frontal, entre las láminas del hueso frontal,
y hay un seno maxilar entre las láminas del hueso maxilar. Cuando esos senos se inflaman es lo que produce la sinusitis. Bien, vamos a delimitar el seno maxilar. ¿Por qué? Porque de repente alguna práctica veterinaria puede hacer drenar ese seno. Entonces, ¿cómo delimitamos ese seno maxilar? Pásame la cabeza sola. Ahí en la diapositiva. En la diapositiva, en la diapositiva. Vista lateral. De caballo. La anterior. Ok. Aquí vamos a identificar estas estructuras. Órbita ocular, cresta facial, agujero infraorbitario. ¿Visto? Sí. Ok. El seno maxilar, para delimitarlo, decimos que el límite inferior corresponde a la cresta facial. El límite posterior a la órbita ocular, o el extremo anterior de la órbita ocular. El límite dorsal, una línea que trazamos desde la órbita ocular al agujero infraorbitario. Y el límite anterior, otra línea que trazamos entre el agujero infraorbitario y la cresta facial. Esos serían los límites del seno maxilar. Límite craneal, límite caudal, límite dorsal y límite ventral. ¿Está claro? Sí. Ahora devolvete a la que estaba. Aquí podemos apreciar ese seno, que incluso hay una lámina perpendicular interna que a su vez lo divide el seno maxilar en una porción craneal y una porción caudal. ¿Bien? La próxima. Ok. Y este es el os penis o hueso peniano. Es un hueso esplácnico. ¿Saben lo que es un hueso esplácnico? ¿Okay? ¿Cuál tenía el bovino? El os carnis. En el perro conseguimos un os penis en el pene. Tiene unos extremos, un extremo cartilaginoso, esta es la base, y si hacemos una sección, un corte transversal de ese os penis, vamos a ver que tiene una concavidad en el centro, ¿sí?, para alojar a la uretra. Entonces, por esa concavidad, ese surco en la parte ventral del os penis. Si tienen perro macho, pueden tocarlo para que vean que tienen allí se palpa muy bien ese os penis. No, pero ¿qué se dice? No se deje bravo. Que tiene un perro macho. Bien, vamos a tomar un receso. Lo mejor de la vida. Receso. Y venimos con articulación. Yo soy imagen de gato.